Buenos días, bendito el nombre poderoso de Jesús, bendito el único nombre que es digno de toda la alabanza y de todo el honor, porque Dios es bueno, porque Cristo es bueno, porque hay esperanza firme en Él. El tema de hoy, en realidad es el tema de la vida cristiana, la vida, dado que hay tanto deseo de hacer lo que no es y de creer lo que no es cierto y toda esa serie de cosas, pues entonces aquí el que quiera y sepa y entienda, haya entendido y sabido qué cosa es lo que Dios exige, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda de su pueblo, a ese que salvó, por el cual estuvo dispuesto y dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, como hay cosas que Dios demanda, el buen entendido, el que de verdad quiere agradecerle a Dios, que sabe de dónde Dios lo sacó, que sabe, que entendió, que aceptó el testimonio del Espíritu Santo cuando le dijo: tu vida no vale un comino, tienes que acercarte a Dios porque se acerca un juicio, acércate, arrepiéntete y acepta a Jesús. Ese que entendió todo eso y entendió la necesidad de que todo eso formara parte de su vida y entendió la veracidad, la realidad de lo que se le estaba diciendo, ese enseguida entiende todas las cosas en la palabra. ¿Por qué? Porque si entendió todo eso y lo aceptó, es porque está dispuesto a mostrar agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque hay que ser agradecido. La palabra dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso lo dice en algún lado en Primera de Tesalonicenses, creo que es, o Segunda. Quiero leer una escritura. Yo he usado esta escritura muchas veces en mis estudios, en mis comentarios, en mis reflexiones, que hace rato que no hago ninguna, no mando ninguna. Quiero mandar una lo antes posible. Pero quiero volver sobre lo mismo para que vean las personas que dicen que saben leer, que entienden, que analizan. Si dicen que son cristianas, pues tienen que tener el Espíritu Santo dentro de ellos. O sea que aunque sea una persona que no estudió mucho, que no tiene mucho conocimiento de escuela, que apenas esa persona, si tiene el Espíritu Santo dentro de él, porque es un hombre o una mujer que decidió reconocer que Dios tiene razón, pues entonces le va a ser fácil entender estas cosas. Aunque no sea una persona, como he dicho ya, lectora, que no haya sido una persona acostumbrada a leer. Yo he leído mucho toda mi vida, gracias a Dios, y cuando llegó la hora de encontrarme con Cristo, que Cristo llegó a mi vida, yo no tuve problemas en entender rápidamente. Lo primero que entendí, como ignorante que era de que no conocía a Dios ni conocía su palabra, yo sí supe entender y reconocer que la persona que había llegado a mi vida había que parar el tren y prestar atención. ¿Okay? Yo enseguida entendí eso. Y lo primero que hice fue, habiendo tenido otros conocimientos de religiones, y como en mi país, de brujería y de santería y de cosas de esas, aunque yo tuve todo eso como background, o ¿cómo se le dice? Como forma, crecí con eso. Aún así yo nunca pensé, cuando llegó Cristo el Señor a mi vida, no, yo por ningún momento lo comparé ni lo asocié con nada de aquello. No, todo eso quedó atrás en mi mente y en mi corazón. Yo dije, no, este que llegó, no, este es más grande que todo. Déjame prestar atención y déjame ir a hacer lo que debo hacer. Voy a ir a buscar una Biblia. Y yo nunca en mi vida había leído una Biblia. Podría haber dicho, bueno, yo estoy familiarizado con estas cosas de Dios, déjame ir a buscar una Biblia porque esto es cristiano. No, yo nunca había pensado ni en cristiano, ni en Dios, ni en nada. A mí yo no había pensado nada de eso, nada. En nada de eso, no había pensado nada de eso. ¿Okay? Entonces fui a buscar una Biblia y desde entonces he estado estudiando y he podido llegar a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso de que la gente te dice, no, porque tú te crees que te la sabes toda. No, yo no me sé todo, pero lo que está en la Biblia, no, lo que está en la Biblia sí yo lo sé, claro que lo sé. ¿Por qué te voy a decir que no si te digo que no te miento? Yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque lo he estudiado. Es la Biblia. Si hay algo más por ahí, como mucha gente se llena la boca diciendo, porque no han encontrado, no han revisado y se conforman con eso. Oye, pero si con eso es suficiente, para que te dé vergüenza y andes con la cabeza agachada si no te quieres humillar. ¿Ok? Y quieres también que vayamos al Evangelio de Bernabé, al Evangelio de Pedro, al libro de Enoch. ¿Para qué tú quieres ir por todo eso? ¿Para qué tú quieres los 9 libros apócrifos de la Biblia de los católicos? ¿Para qué tú quieres nada de eso? Si con los 66 que hay ahí te dicen quién eres tú y qué es lo que hay y qué cosa va a suceder si no te pones las pilas. Así es que entonces
Vamos a leer en el nombre de Jesús del libro de Colosenses, de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta escritura, como dije ahorita, hace un rato, esto siempre la he usado. Yo específicamente uso 3 versículos de esta escritura, pero quiero leer un poco más en el capítulo 1, para que aquellos que dicen que si el contexto, que si fuera de contexto, que si se fueron los contextos, y que si es un texto, y que no sé qué cosa, inventa 75,000 cosas para no aceptar lo que dicen esos 3 versículos. Los 3 versículos, yo soy un hombre lector, vuelvo y repito, y valga la redundancia. Yo sé entender, ¿ok? Cuando se está explicando y expresando una idea, y se puede hacer, y se logra, y se ha logrado, y lo he visto logrado delante de mí, con solo mencionar una palabra o 2 palabras, ya se da una idea perfecta, completa, una idea completa a alguien de lo que se quiere decir. Con una palabra, con una frase, con un versículo. Y aquí hay 3. Pero bueno, voy a leer un poco más, como dije, del capítulo, para que veamos algunas otras cosas que también están relacionadas con estos 3 versículos que yo siempre leo. Colosenses capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en el versículo, a partir del versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se rompe lo de que Cristo es Dios y Cristo es el Espíritu Santo y Cristo es uno solo y es el hombre orquesta. Cristo no es el hombre orquesta. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y aquí se menciona. El apóstol Pablo dice aquí que da gracia y que siempre está orando, ¿ok? Y dándole gracias a Dios por la iglesia de Colosa. Padre nuestro, dice él. Damos gracias a Dios, Padre nuestro. ¿Y de quién? Y de nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, ¿ok? La esperanza está guardada en los cielos. Eso no es algo que ya tú tienes en el bolsillo y que no hay que te lo quite, porque un día aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. No. Dice que la esperanza está guardada en los cielos. Y mientras estemos aquí en esta tierra, estamos caminando rumbo a esa esperanza. Y ahora vamos a ver que Dios aquí expresa claramente que Él espera cierto caminar del pueblo que tiene esperanza de llegar allá arriba, a encontrarse con su esperanza. Y valga la redundancia. Dice aquí, a causa, dice el verso 5, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. El Evangelio es buenas nuevas. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Y cuando Pablo habla de esta manera, se está refiriendo al hecho de que él ya sabía que esta gente había oído de las buenas noticias, de que había esperanza, de que había un Dios bueno, que Dios era bueno y que quería perdonar y que quería reconciliarse con su pueblo. ¿Ok? Dice el verso 6, Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros. Fíjense, el Evangelio está supuesto a llevar fruto en aquel que lo oye y está supuesto a crecer en la vida de aquel que lo oye. ¿Ok? Desde el día, dice aquí, al final del verso 6, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, porque hay quien cree, se llena la boca con la palabra gracia, creyendo que conoce tal cosa. ¿Ok? Y Pablo dice aquí a los colosenses que este evangelio de las buenas nuevas está llevando fruto y creciendo, ¿ok?, en cada uno de nosotros, desde el día en que conocimos la gracia de Dios en verdad. ¿Ok? Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Si Pablo decía eso, es porque Epafras era un hombre que andaba caminando, como dice el Evangelio. Porque hay un caminar que el Evangelio explica y demanda. En este caso, el Evangelio viene de Dios. ¿Quién demanda entonces ese caminar? Dios. Dice aquí que Epafras, verso 8, nos ha declarado, dice aquí el apóstol Pablo, vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, dice el verso 9, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, no, desde ese día. Y aquí no hay mentira,
Porque el apóstol Pablo está diciendo, dijo esto porque estaba orando desde ese día, que él conocía que esta gente habían entendido que a través del amor los unos por los otros se demostraba que éramos discípulos de Cristo, y a través del amor y de la fidelidad a Cristo éramos considerados hermanos. Él dice que desde ese día comenzó a orar por todas estas personas, y dice, junto con los compañeros de él y los colaboradores de Pablo, dice el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es la petición que Pablo hacía en oración a Dios por estos colosenses, por estas personas. ¿Ok? Entonces, si Pablo pedía esto, es porque es importante e imprescindible para vivir correctamente en el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que pedía Pablo? Que estos colosenses fueran llenos. Esto puede aplicarse a toda la iglesia en general, como se aplica. Pablo pedía que fuéramos llenos y que fuera la iglesia de Colosas llena de la sabiduría y del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Si no es necesario, porque una vez que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya tú no te pierdes. Ya tú te puedes sentar en el sofá de tu casa y relajarte, que tú no tienes ni que conocer nada, ni orar, ni la Biblia, ni pedir perdón, ni nada, como hay mucha gente. Hay muchas doctrinas que le dicen eso a la gente. Hay muchas doctrinas en la Facebook y en todos lados que le dicen eso a la gente. Ya no tienes que orar. Ya Cristo conocía ese pecado que tú cometiste antes de que tú lo cometieras y ya te lo había perdonado. Así que dale para adelante, sigue para adelante, goza. Pero no es gózate en el Espíritu ni gózate en el Señor. Es goza tu vida, goza tu carne. Que ya no tienes que arrepentirte de nada, ni pedir perdón, ni que eso de los pastores, ni los diezmos, ni nada. No, nada. Todo lo que sea sana doctrina lo van eliminando. Estas doctrinas de pacotilla que han salido por ahí. Yo le aconsejo, agarre su Biblia para que usted sepa, por medio del testimonio del Espíritu en su vida, dependiendo de cuánto interés usted tenga y cuál sea su interés, así le será revelado qué es lo que Dios exige y demanda en realidad de su pueblo. Porque no costó sangre de hacer morcilla. No costó sangre de hacer morcilla. Costó la sangre del Cordero, sangre noble e inocente. Eso costó. ¿Qué crees que vas a andar como te da la gana? Y cualquier cosa, no, ya la sangre lo cubre. No, ya la sangre. ¿Qué sangre de qué cosa? ¿Qué sangre de qué cubre de qué cosa? Tienes que, cuando cometas un pecado, porque no es imposible, cuando cometas un pecado tienes que arrepentirte y tienes que demostrarle a Dios que tú estás arrepentido con Él. No hay mentiritas ni cuentos ni lagrimitas de cocodrilo. Tienes que demostrarle a Él que mira el corazón, como le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David por rey, cuando iban en camino y llegando a la casa de David, que Él le dijo que Él miraba el corazón. Quiere decir eso, que tienes que estar afilado, ¿ok? Y tienes que estar arrepentido, honestamente, sinceramente, tienes que estar arrepentido. De lo contrario, sigue tu camino como tú vas, pero no te la estés dando de cristiano, ni te la estés dando de santo, ni antes porque andas con una Biblia y una corbata puesta, porque no lo eres. Si en tu corazón no hay la posición de Cristo, porque dice que el que dice estar en Él, tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Revísate, como me reviso yo. ¿Ok? Todos debemos revisarnos diariamente y ver en qué hemos fallado y en qué estábamos a punto de fallar. Y buscar santidad y buscar al Señor en comunión y en oración en todo momento, en la lectura de su palabra. Ese y es solo parte del caminar. Vamos a ver. Dice aquí en el verso 9 que Pablo está orando, como nos quedamos ahorita, para que tengamos y seamos llenos de toda sabiduría y de conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto
en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué se nos da esta sabiduría? Con respecto a la voluntad de Dios, para que llevemos frutos, para que andemos caminando como Él quiere que caminemos. Y eso se aprende a través de la Escritura, a través de la lectura de la palabra. Amén. Y hay que hacerlo. Verso 10 dice que eso es, el apóstol Pablo dice que él ora que esta sabiduría llegue al pueblo para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Será necesario eso? ¿Será necesario eso? ¿Para qué el apóstol Pablo? Si no es necesario, si ya yo acepté a Cristo como Señor y Salvador y mi salvación no se pierde de ninguna manera, ya yo estoy plantado y tengo mi ticket asegurado de one way o de una sola vez para arriba, para el cielo. Si ya yo tengo eso asegurado, entonces no hay problema. Pero entonces no tiene sentido al mismo tiempo lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Para qué tengo yo que esforzarme por tener sabiduría y adquirir sabiduría de parte de Dios en el Evangelio? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de caminar? ¿Qué? Ya yo acepté a Cristo. ¿Qué tanto caminar? ¿Para qué tengo que estar mirando mi caminar si ya yo acepté? Esa es la mentalidad de los que creen que la salvación ellos no las pierden. Y le dicen a la gente por ahí, le predican que si alguno se va de la iglesia es porque nunca fue miembro de la iglesia y porque nunca perteneció. Eso es una mentira. Eso es una falsedad, ¿ok? El hombre, la Biblia enseña que puede apartarse y tiene ejemplos de gente que se ha apartado, ¿ok? Así que ese cuento de que el que se aparta es porque nunca estuvo, no, que si fueron de nosotros es porque nunca estuvieron con nosotros. Y te usas Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Pero la Biblia enseña claramente que los hombres, una vez que llegan al conocimiento de la verdad y aceptan a Cristo y caminan con Cristo, aún así, después de eso, se pueden apartar. El mismo Dios en el Viejo Testamento lo muestra y lo enseña igual. Yo he hablado de eso. Ezequiel 18:24. Dice aquí, dice que el verso 11, para que andemos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Tenemos que estar, a través del conocimiento que vamos adquiriendo, nos vamos preparando para llenarnos de la paciencia y longanimidad es un sinónimo de paciencia, en la cual va a ser crucial en nuestro caminar. Tenemos que ir aprendiendo a ser pacientes porque vamos a encontrarnos con situaciones y cosas que no vamos como seres humanos de pronto a ser capaces de analizarlas o aceptarlas 100%, aunque seamos cristianos maduros. Tenemos que estar constantemente en el aprendizaje. Por eso es que es constantemente aprendiendo y conociendo más a Dios, aprendiendo y aprendiendo más de Dios cada día, cada vez. Dice aquí que debemos hacer todo eso también en el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mucha gente malinterpreta este versículo y dice que esto es un versículo que claramente habla de la predestinación, que porque Dios nos hizo aptos para participar, o sea que es una cosa de que este grupo lo voy a agarrar y lo voy a poner aquí. Eso no es así. Nos hizo aptos a todos los seres humanos. Todos los seres humanos son aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, los que participan y los que llegan a participar son los que siguen los pasos del Evangelio. ¿Cuáles son en este caso los pasos del Evangelio? Que usted reconozca su pecado y que arrepentido, honesta y sinceramente se acerque a Dios y le pida que le perdone y que venga a guiarle en la vida que Dios quiere que usted viva. De lo contrario, la actitud suya para la cual Dios le señaló está ahí. Pero mientras usted no acepta las condiciones, que es lo que vamos a ver hoy, las condiciones que Dios expone y demanda de el que quiere llamarse cristiano, el que se llama cristiano, el que se llama pueblo de él, ese pueblo Dios demanda condiciones a cumplirse, ¿ok? Quieran aceptarlo o no lo quieran aceptar, sí las demanda. Dice aquí, verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo hace eso Dios? En su fe Él lo hace incluso antes de que seamos cristianos.
Pero esto todo se lleva a la realidad y a la certeza cuando usted reconoce lo que Dios está diciendo de su vida y pide perdón arrepentido y entra al cuerpo de Cristo y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Mientras tanto, usted fue apto, Dios nos hizo aptos, pero ¿para qué? Para que entendamos esto y para que recibamos a Cristo como Señor y Salvador y caminemos a partir de ese momento hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que Él llegue en las nubes llamando a su pueblo para llevarnos. Hasta ese día, nosotros estamos supuestos, desde el momento en que nacimos de nuevo, desde el día en que nacimos de nuevo, estamos supuestos a caminar en santidad, buscando integridad, buscando hacer todo lo que le agrada al Señor. Porque eso es parte de las demandas y de las condiciones. Y vamos a ver más aquí. Verso 14 dice que en Cristo, en ese donde está, dueño, rey del lugar donde nos ha llevado Dios una vez que aceptamos a su Hijo como Señor y Salvador, dice que en la sangre de Cristo tenemos redención de nuestros pecados, para nuestros pecados, en el verso 14. Pero eso también demanda una explicación. Si yo tengo redención, en el verso 14, a mí se me está diciendo que el verso 14 me dice que yo tengo redención para mis pecados en la sangre de Cristo, quiere decir que mis pecados necesitaban redención. Yo necesitaba un cambio, se necesitaba ese cambio que solo Cristo produce cuando nosotros lo aceptamos en nuestros corazones y decidimos reconocer que nuestra vida no ha sido la adecuada, ni la que le agrada a Dios, y decidimos desde ese momento comenzar a caminar con Dios. Bueno, eso tenemos que hacerlo nosotros. Mucha gente te dice que no, que el hombre es un títere, es un payaso, es un arlequín, un muñecón, que no tiene nada de voluntad propia. No, aquí Dios fue, te salvó y tú no puedes hacer nada al respecto, ni siquiera aceptarlo. Él solo, que como un muñecón te lleva y tú, Él a través de ti hace que tú lo aceptes y tú estás como en un limbo. No, eso es cuento. Nosotros tenemos voluntad propia, libre albedrío, como Dios nos lo dio desde Adán. Eso lo heredamos de Adán. El libre albedrío. Porque el libre albedrío lo vemos como Adán lo utilizó allá, cuando le dio su gana de pecar, conociendo qué cosa era lo que Dios quería que él hiciera. Dios le dio las instrucciones y él hizo lo que le dio la gana, así que él usó libre albedrío, desobedeció. Mucha gente dice que eso estaba predestinado, que esa caída de Adán estaba predestinada. Entonces, me estás diciendo que Dios sabía que Adán iba a caer y que iba a embarcar a toda la raza y aún así Dios lo permite. Tú tienes de conocedor, si tú dices eso, tú tienes de conocedor de la Biblia lo que tengo yo de piloto del Challenger. ¿Ok? ¿Cómo va Dios a hacer eso? ¿Cómo va? Estás hablando de Dios como si fuera un torturador y un villano y un tirano y un déspota y un asesino y un perverso. Y Dios no es nada de eso. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. No cambia el Señor. ¿Ok? Los malos somos nosotros, que queremos tergiversar y cambiar todos los significados de las cosas. Ok, vamos a seguir. Verso 15, en Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo. Esta es otra escritura que usan para decir los testigos de Jehová, mayormente, que dicen que a Cristo lo creó Dios. ¿Ok? Y entonces te dice aquí que Él es el primogénito de toda creación, pero el primogénito de la creación de Dios es alguien que fue engendrado como fue engendrado Cristo, lo cual se encuentra y se explica en Proverbios capítulo 8, todo el capítulo, el que habla allí es Cristo, porque si Pablo en 1 Corintios 1:30 dice que Cristo nos fue hecho y dado por Dios como sabiduría, la que está hablando allí es la sabiduría en Proverbios 8. Y allí, el que quiera entender esto y quiera empaparse
de cómo es la cuestión y cómo, si es verdad que hay 2 y 3 personas que son Dios y todo eso. Vaya allí para que usted vea cómo habla Cristo, porque según Pablo, Cristo es la sabiduría, y habla la sabiduría, pues entonces allí el que está hablando es Cristo. Entonces vea cómo habla Cristo en Proverbios 8, para que usted vea que Él reconoce que Dios está por encima, y que Dios, que Él es eterno, que Él es creador, todo eso lo reconoce, pero también reconoce que Él no es el Padre, como muchos por ahí predican de que Cristo es el Padre. Sí, Cristo es Padre, Él es Padre, no el Padre, no el Padre, ¿ok? Porque hay una escritura en hebreo que dice yo y los hijos que Dios me dio, pero fíjese que es yo y los hijos que Dios me dio, no es que son míos porque Él es el Padre, no. Yo y los hijos, dice el Señor Jesús allí en hebreo, los hijos, yo y los hijos que Dios me dio, ¿ok? Que eso es una escritura del Viejo Testamento, no me acuerdo cuál es, si es Osea o Miqueas, no recuerdo cuál escritura es. Dice entonces el verso 15, el verso 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Te está diciendo que Él es Dios. Y Él, dice el verso 18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. La cabeza del cuerpo es Cristo. El cuerpo es la iglesia, que somos nosotros. ¿Ok? Él que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, dice el verso 19, que en Él habitase toda plenitud. Vaya, en un idioma como el de mi país, le dio la gana a Dios, le dio la gana de que en Cristo habitara toda plenitud. Por tanto, cuando usted dice que expresa la frase toda plenitud en lo referente a Dios, y dice que a Dios le plació que en Él habitase toda plenitud, está diciendo que Dios estuvo contento y satisfecho con que en Él habitara todo el poder de Él, como Padre, como Rey, como Creador, como todo. Todo eso está en Cristo. Y Cristo está en nosotros ahora, que esa es la buena noticia. Ese Cristo, que el cual tiene toda la plenitud de Dios en Él, ese Cristo habita en nosotros. Tenemos nosotros también toda la plenitud de Dios en nosotros. Según sea nuestra voluntad de querer agradarle a Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros lo ve y nos va a llevar a que se cumpla todo. No hay imposibles para el hombre de Dios. No hay imposible. Marcos 9:23 y Marcos 11:22 al 24. A lo mismo que está Filipenses capítulo 4 y verso 13, que eso no, la gente se le esquiva todo ese acto. La mayoría de la gente se le esquiva la responsabilidad al verso de Filipenses 4:13. Pero está ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que estar en Cristo, no es tampoco que tú, no, tienes que estar en Cristo para que todo. Y cuando tú estás en Cristo, tú quieres agradarle a Él, quieres glorificar su nombre, quieres exaltar el nombre del Padre, ¿ok? Eso es lo que tú quieres. Por eso todo lo puede, ¿ok? En Cristo no puedes ir a robar y decir que lo hiciste en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, porque estás robando, eres un descarado, eres un ladrón. Eso no es parte de todo lo puedo. Cuando se dice todo lo puedo, es todo lo que tú quieres y sabes que es tu deber hacer para con tu Dios. Como hombre de Dios, como cristiano, como hombre que está supuestamente viviendo el Evangelio. Dice aquí, el verso 20, y por medio de Él, dice que Dios, por medio de Él, de Cristo, quiso reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto indica y enseña que Cristo con su muerte en la cruz redimió todo, toda la creación la redimió, todo. Es cuestión de que se llegue el momento en que todo se manifieste, tal y cual ya es un hecho delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Pero dice que aquí el verso 20, que Cristo con su sacrificio en la cruz redimió todo lo creado. ¿Ok? Dice aquí, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo, o sea que Él redimió ángeles, redimió todo, porque dice, ustedes, si no lo saben, entérense que Job, capítulo 4, dice que Dios, aún en sus ángeles, halló tacha y mancha.
¿Ok? Así que él no confía ni en sus ángeles. Eso dice Job, capítulo 4. Búsquelo cuando usted tenga y sienta deseos de hacerlo y de empaparse y llenarse de conocimiento. ¿Ok? Dios no confía ni en sus ángeles. Pero Cristo vino y le restituyó la confianza a Dios. ¿Por qué? Porque restituyó toda la creación, tanto la que está en la tierra como la que está en los cielos, como dice aquí. ¿Ok? Haciendo la paz, dice el verso final, el final del verso 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y estos 3 versos últimos que voy a leer son los versos que yo siempre agarro y de los que comento, sobre los que comento y hablo, porque los 3 expresan una idea completa. Vaya, tiene que ser una persona muy fanática a no soltar lo que está haciendo y a mantenerse agarrado de su falsa doctrina y de eso que agarró a través de su comezón de oír, ¿ok? Y como quiere y no quiere soltar ciertas cosas de su vida, pues se ha agarrado de esta doctrina y no ve, por más claro que esto está aquí, como lo vamos a leer ahora, no lo ve. Mire esto, verso 21 al 23. Pablo le dice a la iglesia esta con la que está hablando, a Colosenses: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Le está hablando a la iglesia de Colosa. Pablo le está diciendo: ustedes ahí están parados firmes porque Dios les ha reconciliado. ¿Ok? Cristo, a través de su sacrificio de su cuerpo en la cruz, los reconcilió con Dios. Dice: os ha reconciliado, 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aceptar a Cristo y caminar en Él, aceptar a Cristo, ¿ok? El sacrificio de Él en la cruz significa que somos santos, sin manchas e irreprensibles. ¿Por qué? Porque Cristo sacó toda nuestra ofensa que le habíamos conferido a Dios, la quitó de nosotros, y con nosotros aceptar a Cristo y su sacrificio en la cruz, somos limpiados. Cristo nos limpia, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y nos justifica todo nuestro pecado de nuestro pasado, y ya no tenemos que preocuparnos más de eso, ¿ok? Pero la cosa no para ahí. Por eso es que yo les digo, empezamos en el verso 21, que es lo que yo quería decirles. Les expliqué de que estos 3 últimos versículos, 21 al 23, son los que yo siempre leo, y que de ahí sale la idea clara y concisa de que a Dios no se le escapa nada, y que eso de que usted ya una vez que recibió a Cristo, no hay quien lo mueva de esa posición, no. Vamos a ver. Dice 21 otra vez: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense para qué cosa es. Él se sacrificó en la cruz, su cuerpo de carne, para presentarnos delante de Él y delante del Padre, santos, irreprensibles y sin mancha. ¿Ok? Santos, irreprensibles y sin mancha. Ahora, eso es posible, porque si no, ¿para qué va a estar dicho aquí? Es posible, pero es posible con una condición, que la vamos a ver aquí ahora. Vamos a ver la condición y aquí terminamos. Verso 23. Dice que todo lo de arriba, el 21, el 22, dice que Él nos sacrificó, Él se sacrificó, que su cuerpo, que es para presentarnos santos y sin mancha de arriba. ¿Cómo va a hacerse posible esa presentación ahí arriba de nosotros santos, sin manchas e irreprensibles? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se logra eso? Por medio de la sangre derramada en la cruz, por medio del sacrificio del Señor. Pero eso es lo que hizo el Señor. Ahora vamos a ver lo que a nosotros Dios nos exige aquí. Cualquier lector averaje, no tiene que ser usted un catedrático ni un nerdo, como dicen por ahí. Usted, con ser un lector averaje, se debe dar cuenta de esto, a no ser que sea más fanático de la falsa doctrina que usted quiera apoyar que lector. Si usted es más fanático y usted más caprichoso de aguantarse su falsa doctrina, porque de alguna manera usted tiene algún tipo de condición o algún tipo de combinación o de necesidad de mantenerse en esa posición porque no quiere soltar cosas, no quiere entregarle el 100% de su vida a Dios. Si usted no quiere, usted es libre de hacer eso, pero tampoco tiene por qué estar enseñando falsa doctrina. Usted no quiere servirle a Dios, váyase.
Si no es obligado, no es obligado. Usted no está obligado a servirle a Dios. Si usted se quiere ir al infierno, usted se puede ir cuando usted quiera. ¿Ok? Así que, pero Dios quiere que los que le sirven, los que dicen servirle, los que anhelan y expresan que quieren irse para arriba porque, ay, como te quiero, Señor, como te quiero, esos, Él les enseña cómo es la cuestión, cómo es el camino y cuáles son los pasos. Vamos a leer. Verso 23 dice de la condición que se le pone, que Dios le impone a su pueblo, no al pecador, ni al impío, ni al que no conoce a Cristo todavía, a su pueblo. Está hablando de Pablo con los colosenses, con la iglesia de Colosas, a las cuales le llama aquí arriba, en el verso segundo, le dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos, ya son santos, él está hablando a santos, y mire lo que le dice a los santos ahora aquí en el verso 21. Que vamos a ser presentados ahí arriba, según el verso 21 y el 22, y el 23, mire lo que dice. Vamos a ser presentados ahí arriba si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Ok? Entonces, ¿quién vio la condición? La vieron. Dice que vamos a ser presentados ahí arriba, santos, sin mancha, irreprensibles, que Cristo mismo nos va a presentar ahí arriba. Sí, dice el verso 23, sí, esa palabrita, si permanecemos en la fe y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que es predicado por todo el mundo. Y dice Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que si no nos mantenemos en la fe, si no nos mantenemos en la esperanza del evangelio, simple, como decimos nosotros, se cae de la mata. Si tú para llegar ahí arriba tienes que mantenerte en la fe y en la esperanza del evangelio, si no te mantienes, te vas para allá arriba. Te vas para allá arriba. Déjate de cuento. No te vas para allá arriba. No te vas para allá arriba. Deja el cuento. Porque esto es una condición clara. Te voy a presentar santo, irreprensible, sin mancha, aquí arriba, si permaneces firme en la fe y sin moverte de la esperanza del evangelio. ¿Ok? Esto también enseña de que así como podemos mantenernos y llegar hasta el día en que Él llegue y nos llame y nos diga, ven buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, así como podemos hacer eso y caminar fieles, también esta escritura indica de que el apartarse y el no permanecer en la fe también es posible. También es posible. Así es que hasta aquí llegué. Siempre tengo este tema por encima de muchos. Quisiera ver si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún tema, alguna cosa que quiera saber. Pero esto es tan importante porque es que la gente está diciendo que se pueden ir sin importar un montón de cosas que Dios establece en su palabra. No quieren tomar en cuenta las condiciones de Dios. Y entonces imagínense, yo veo eso, porque yo estoy todo el día estudiando las Escrituras. Yo estoy todo el día enseñando y estoy todo el día leyendo y estudiando. ¿Ok? Así que yo me doy cuenta de todas estas cosas en el YouTube, en Facebook, en otros grupos, los grupos donde yo estoy. ¿Ok? Por todos lados aparece la sana, la falsa doctrina, como también está la sana. La sana no le conviene a todo el mundo porque cada cual quiere darle libertad a su carne lo más que pueda. Pero aquí hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Eso es el mandamiento. Ese es el mandamiento. El que quiera ser mi discípulo, dijo Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día para que donde yo estoy, Él también esté. De lo contrario, eso es una condición, mira, otra condición ahí. Tienes que negarte a ti mismo. ¿Ok? Y tomar tu cruz y seguirlo. Así que en el nombre de Jesús les doy las gracias una vez más por haberme atendido. Pido por todos y cada uno de ustedes, como Dios le pidió al apóstol, para que su conocimiento llegue al correcto, al nivel correcto, y puedan saber lo que Dios quiere y demanda de todos y cada uno de nosotros. Esto no es cama de rosas hasta que no lleguemos al cielo. Y aún allá va a haber deberes y cosas que hacer. Recuerden, Dios exige y presenta condiciones a su pueblo, condiciones que se deben cumplir. De lo contrario, ¿para qué se dieron si no hay que cumplirlas? Si no hay necesidad de cumplirlas, ¿para qué Dios se tomó el trabajo de inspirar a Pablo, de inspirar a aquel, de inspirar a aquello, para que les hablen de estas condiciones? Si no son necesarias, si ya tú recibiste a Cristo y ya te vas.
te vas, no te creas ese cuento. No te creas ese cuento. Has de buscar santidad. Dice la palabra que el que hay que buscar santidad, que sin santidad nadie va a ver al Señor. Así es que en el nombre de Jesús, muchas gracias. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y me despido en paz deseándoles todo el amor de Cristo en sus corazones para que tengan para compartir. Amén. Amén.